Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo cinética química. Veremos, jóvenes, la velocidad de una reacción química. También estaremos analizando el complejo activado, en la cual tenemos que analizar esta gráfica y luego identificar si una reacción química es exotérmica o endotérmica. Y además tenemos que calcular la entalpía como también la energía de activación. Muy bien, y también estaremos viendo la ley de acción de masas, donde tenemos que definir en una reacción simple la velocidad de la reacción, como también estaremos viendo el orden de una reacción. Muy bien, jóvenes, entonces iniciemos con el concepto de cinética química. Jóvenes, la cinética química es la parte de la química que estudia la velocidad o la rapidez con la que se lleva a cabo las reacciones químicas, los factores que la alteran, además el mecanismo de la reacción, es decir, de cómo los reactantes se transforman en productos. Y jóvenes, vayamos a la velocidad de la reacción. Jóvenes, la velocidad de la reacción es la medida de la rapidez con la que se consumen los reactantes o se forman los productos. Dicho de otro modo, indica la variación de la concentración, ya sea de los reactantes o del producto, por unidad de tiempo. La velocidad de la reacción se define como la variación de concentración entre la variación de tiempo. Y esta variación de concentración se va a dar experimentalmente, es decir, en un determinado tiempo hay cierta concentración. En tiempo 2, otra concentración. Tiempo 3, otra concentración. Entonces, matemáticamente se analiza las variaciones de concentraciones por unidad de tiempo, donde esta variación de concentración se define como mol por litro o simplemente molar. Y el tiempo generalmente está en segundos. Ahora, jóvenes, vamos a ver acá en la fórmula de la velocidad de la reacción es que vamos a usar negativo cuando estemos hablando de los reactantes y vamos a ponerle positivo cuando calculemos, digamos, la velocidad de la reacción de los productos o de un producto. Ahora, el positivo y el negativo se debe a que cuando tenemos acá la concentración de los reactantes, cuando se inicia una reacción química, esta concentración disminuye de los reactantes. En cambio, la concentración de los productos aumenta. Si nosotros queremos ver la variación de la concentración, tenemos que restar la concentración final menos la concentración inicial. Si nos damos cuenta, la concentración final es menor a la concentración inicial. Y si hacemos esta variación, nos va a salir negativo. Y ahora, negativo con negativo se hace positivo. ¿Ya? Por eso es que se pone el signo negativo cuando calculamos la velocidad de reacción de los reactantes. Muy bien, jóvenes, en una reacción química sencilla o simple, ya porque tiene una sola dirección, se va a cumplir que la velocidad de la reacción del compuesto A es a su coeficiente estequiométrico A, como también la velocidad de reacción del compuesto B es a su coeficiente estequiométrico B, y también con C y con D. Se cumple esto. Y jóvenes, muy bien, vayamos ahora, jóvenes, a las teorías sobre las reacciones químicas. Bueno, son dos teorías muy importantes. La primera es la teoría de las colisiones y la teoría del complejo activado. En la teoría de las colisiones nos dice, para que una reacción pueda producirse, las partículas de los reactantes, sean átomos, iones o moléculas, deben realizar un choque eficaz o colisión efectiva. Bueno, esto de eficaz y colisión efectiva es algo hipotético teórico de jóvenes, pero esto nos dice la teoría de las colisiones. Por otro lado, la teoría del complejo activado, o también se denomina estado de transición. Se denomina estado de transición porque es un pequeño momento en la cual se va a desorganizar los enlaces químicos que hay entre los reactantes para formar el producto. Tenemos como ejemplo los reactantes A y B y van a formar el compuesto AB. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Acá tenemos el compuesto A, que está formado por dos átomos y tiene su enlace AA. Tenemos el compuesto B formado por dos átomos B.
Estos vienen a ser los reactantes o los reactivos. Entonces, cuando combinamos estas sustancias, va a llegar un momento en que se va a desorganizar los enlaces que existen entre ellos y a la vez empiezan a formarse nuevos enlaces. Ese punto se denomina complejo activado. Una vez que ocurre el complejo activado, se empieza a liberar cantidad de energía para que se puedan formar los nuevos enlaces. Y al final vamos a tener los productos AB y AB, que son más estables que el complejo activo. Muy bien, y esto lo vamos a ver en una gráfica, pues. Acá, por ejemplo, tenemos el hidrógeno y el cloro y van a formar el cloruro de hidrógeno. Acá tenemos una escala entre la energía potencial o la energía que vamos a utilizar sobre el avance de la reacción química. Para este ejemplo, vamos a tener acá que la energía de los reactantes ya es bastante alta. Entonces, acá tenemos el cloro y el hidrógeno. Y entonces empiezan a reaccionar ellos y van a elevar su energía hasta llegar a un punto máximo donde se forma el complejo activado. Y esta variación de energía se le denomina energía de activación. Ya, jóvenes, ¿cómo se calcula? Con la diferencia de la energía del complejo activado menos la energía de los reactantes. Bueno, en los ejercicios nos van a dar de datos y solamente tenemos que hallar la diferencia. Y esta energía de activación siempre es positiva. Muy bien, una vez que se forma el complejo de activación, para llegar a formar el compuesto, ya sea molécula o compuesto iónico, entonces se empieza a liberar energía. Se libera energía, se libera energía, se libera energía, hasta formar el producto. Si vemos esta gráfica, jóvenes, el producto tiene menor energía que los reactantes, ¿sí o no? Allá, entonces vayamos a ver acá. Si nosotros hacemos una diferencia, a esa diferencia se le denomina energía de la reacción o calor de la reacción, o simplemente entalpía. ¿Y cómo se calcula la entalpía? Al ser una variación, tenemos que restar la energía final. Para este caso va a ser la energía del producto menos la energía de los reactantes. Esto es la entalpía. Y ahora, si la entalpía nos sale negativo, es porque estamos hablando de una reacción exotérmica. Si la entalpía nos sale positivo, es porque estamos hablando de una reacción endotérmica. Además, podemos decir que en una reacción exotérmica, la energía de los reactantes es mayor que la energía de los productos. Y en una reacción endotérmica, la energía de los reactantes es menor a la energía de los productos. Mis jóvenes, en los ejercicios nos van a dar estos tres datos: la energía de los reactantes, la energía de los productos y la energía del complejo activado. Y nos van a pedir determine cuál es la energía de activación. Bueno, hacemos una diferencia. ¿Cuál es la entalpía? Y tenemos que restar la energía del producto menos la energía de los reactantes. Muy bien, una vez que ya hemos visto este cuadrito, jóvenes, pasamos ahora a los factores que influyen en la velocidad de una reacción química. Como primer factor tenemos, jóvenes, a la temperatura. Jóvenes, en caso de la temperatura podemos decir que a mayor temperatura, entonces va a haber una mayor velocidad de la reacción química. Y eso se demuestra cuando tú preparas tu alimento a fuego lento, entonces la cocción se demora bastante. En cambio, si tú le pones a fuego máximo o en un horno, la velocidad de la reacción es rápida. Y eso lo puedes ver también en el chifa. Cuando vas al chifa, ellos prenden su hornilla industrial y la cocción es casi inmediata. Entonces, podemos decir que la temperatura y la velocidad de la reacción son magnitudes directamente proporcionales. Jóvenes, si hablamos de la naturaleza de los reactantes, tenemos que ver, por ejemplo, en la tabla periódica, si pertenecen a un mismo grupo o un mismo periodo. Por ejemplo, nos piden analizar entre el cloro gaseoso y el yodo, ¿quién tiene mayor velocidad de reacción? Entonces ahí te tienes que acordar que ellos dos pertenecen al grupo 7A de la tabla periódica, ¿sí o no? Son los halógenos. Y si nos damos cuenta que está el flúor, cloro,
bromo, yodo, ¿sí o no? Francisco clavó un barquito y se atascó, ¿sí o no? Muy bien, ahí está. Entonces, la velocidad de la reacción va de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Si analizamos el modo de la velocidad de las reacciones, entonces estamos viendo que el cloro tiene mayor velocidad. Entonces, ¿quién tiene mayor velocidad? El cloro. ¿Tiene menor velocidad? El yodo. Ahora, si nos piden analizar entre los metales con el agua, por ejemplo, que es un clásico, entonces la velocidad de la reacción va para un mismo periodo de derecha a izquierda y de arriba para abajo. Es decir, cuando aumenta el número atómico. Muy bien, jóvenes, en el punto número 3 tenemos el área superficial de los reactivos, o también denominado el grado de división de cada sustancia. Por ejemplo, acá tenemos el plomo, que puede reaccionar con el oxígeno ambiental cuando está en forma sólida, bien gruesa. La velocidad de la reacción es lenta. En cambio, cuando lo tenemos en trocitos, la velocidad de la reacción es mucho más rápida. Entonces, viendo eso, podemos decir que la velocidad de la reacción en 2 es mayor que en 1. Y esto también podemos ver. Por ejemplo, jóvenes, cuando se van de campamento, ustedes quieren prender una hoguera, entonces lo primero que tienen que hacer es buscar palitos chiquititos y hacer fuego con ellas, ¿sí o no? Y luego, poco a poco, ir aumentando los palos más gruesos. Pero si tú empiezas con troncos y tú con tu fosforito, nunca vas a encenderlo, ¿ya? Entonces, el área superficial de los reactivos es muy importante. Quiere decir, cuando una sustancia está más dividida, entonces reacciona con mayor rapidez. Y por último, la presencia de un catalizador. Jóvenes, los catalizadores aceleran la reacción química ya que disminuyen la energía de activación. Acá, por ejemplo, con lápiz. Esta es la energía de activación. Si nosotros le agregamos un catalizador, entonces la energía de activación disminuye, ¿ya? Pero la entalpía permanece constante. Ojo, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bien, jóvenes, viendo eso ya vayamos a ver ley de acción de masa. La ley de acción de masa, jóvenes, lo vamos a ver primero en reacciones sencillas. Acá tenemos como ejemplo, la sustancia A se transforma en la sustancia C. Entonces vamos a ver que la ley para esta reacción química va a ser acá igual a una constante A multiplicado por la concentración de A. Como segundo ejemplo tenemos acá 2A se forma C. Entonces, la ley que va a definir la velocidad de esta reacción va a ser igual a una constante de concentración. Va a ser igual a la concentración de A. Va a ser igual a la concentración de A elevado a su coeficiente, es decir, al cuadrado. Pues, pero en el primero no hay, no. Acá se entiende que es el número 1. Ahí está el 1. Ahora, si tenemos acá en una reacción química dos compuestos, entonces la ley que va a definir esta velocidad va a ser igual a la constante de concentración multiplicado por la concentración de A por la concentración de B. Listo, de A y de B. Bien, pero como A y B tienen coeficiente 1, 1, 1. Bueno, eso se entiende ya. Para el último caso, la ley de la velocidad de reacción va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esta constante multiplicado por la concentración de A por la concentración de B. Pero en el caso de A, como tiene un coeficiente 2, entonces lo elevamos al cuadrado. Y B, como no tiene coeficiente, bueno, se sobreentiende que es la unidad. Muy bien, jóvenes, viendo esto vamos a ver clases de reacciones. Vamos a tener una reacción sencilla, la cual se da en una sola etapa. Todos ellos se están dando en una sola etapa. En cambio, en una reacción compleja se da en 2 o más etapas. Por ejemplo, acá tenemos la etapa 1 y tenemos la etapa 2. La etapa 1 se caracteriza por ser más lenta. En cambio, la etapa 2 es mucho más rápida. Entonces, nos pueden preguntar, ¿quién va a definir la velocidad de la reacción en una reacción compleja? Es la lenta. Pero, acá viene el pero, cuando tenemos una reacción compleja, no necesariamente la velocidad de la reacción va a ser, profe, concentración de A por concentración de B. No,
¿Por qué? Porque en una reacción compleja la velocidad se define experimentalmente. Por eso es que acá no se va a poner velocidad de la reacción, no. Pero teóricamente quien define la velocidad de la reacción es en este caso la etapa lenta. Si nos damos cuenta, en una reacción compleja vamos a tener acá una sustancia intermedia. Esta sustancia intermedia no aparece en la reacción global, no aparece. ¿Ya? Pues eso se le denomina sustancia intermedia. Al momento de sumar vamos a ver que van a simplificar y nos queda A más B es igual al producto. Entonces vayamos a la última parte, jóvenes, que viene a ser orden de una reacción. Entonces, como ya hemos visto una reacción sencilla y una reacción compleja, vayamos a ver primero en una reacción sencilla. Primero definimos la velocidad de la reacción. Acá va a ser igual a la constante multiplicado por A multiplicado por B, pero A tiene su coeficiente. A está elevado al exponente 2 y B a la potencia 1. Entonces, si nos preguntan ¿cuál es el orden parcial de A? Viene a ser su mismo exponente, entonces va a ser 2. ¿Cuál es el orden de B? Es 1. ¿Y cuál es el orden de la reacción? Entonces acá sumamos 2 más 1 igual a 3. Ese es el orden de la reacción. En cambio, en una reacción compleja, como les había mencionado, jóvenes, en una reacción compleja se define la velocidad de la reacción experimentalmente. Entonces, experimentalmente se pudo obtener esta constante, o sea, se pudo obtener esta velocidad. Entonces, nos piden a determinar el orden de la reacción. Entonces, el orden de A, entonces aquí es 1. Es 1. Se lo entiende que es 1. Y de B, pero como B no está, entonces lo podemos agregar. Concentración de B, pero a la 0. Entonces, la concentración de B va a ser 0. Y el orden de la reacción, 1 más 0 igual a 1. Muy bien, jóvenes, el día de hoy vamos a resolver ejercicios donde nos piden la velocidad de la reacción y además tenemos que identificar si una reacción es exotérmica o endotérmica y por último la velocidad de una reacción. Bien, jóvenes, esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.